Entonces, y es, por decirlo así, nuestro momento histórico más largo. Y tiene que empezar en el momento en que llegan a estas tierras que hoy es Bolivia, los primeros habitantes, los primeros seres humanos, en realidad, ¿no? Ahora no hay una fecha exacta en que se pueda decir cuándo han llegado los primeros seres humanos a lo que ahora es territorio boliviano, pero se estima por los hallazgos arqueológicos que los primeros humanos han llegado hasta lo que ahora es Bolivia hace más o menos unos 21.000 años antes de Cristo. O sea que no es un momento histórico corto, ¿no? O sea, los primeros humanos han llegado hace bastante tiempo a esas tierras. Y todo ese periodo precolombino se va a extender hasta el año de 1532, que va a marcar un punto de inflexión en el momento en que los europeos van a irrumpir en el proceso histórico de la región. Y a partir de que llegan los europeos, los españoles en concreto, cambia. O sea, toda la dinámica histórica que se estaba desarrollando cambia. Y va a empezar otra dinámica histórica, ¿sí? Con otras características, a la que nosotros le llamamos periodo colonial, ¿ya? Entonces, el periodo colonial es otro momento histórico que está caracterizado por la presencia y dominación de los europeos sobre nuestras tierras, ¿no? Sobre lo que hoy es Bolivia. Entonces, recibe ese calificativo de periodo colonial, que va a durar hasta 1825. En ese año de 1825 termina el periodo colonial cuando se va a crear la República de Bolivia. Entonces, con la creación de la República de Bolivia, termina el periodo colonial, ¿no? O sea, no es más, digamos, una colonia el territorio, sino se constituye un Estado moderno. Y desde entonces hasta nuestros días es lo que llamamos periodo republicano. Um, Tal vez, digamos, solamente el tiempo lo va a decir, si es que a partir de 2009 ya lo podemos llamar otro periodo llamado periodo, no sé, del Estado plurinacional. Históricamente es muy prematuro decirlo, ¿no? O sea, políticamente sí, digamos, se quiere dejar atrás el Estado republicano y empezar otra forma de Estado, ¿no? O sea, tuviera que haber aquí adelante, por decir, eh, otro periodo, ¿no es cierto? Pero eso es en términos políticos. En términos históricos, es todavía muy prematuro definir si el Estado plurinacional va a tener todavía eh, una duración duradera en el tiempo. Acuérdense que el 2019, cuando se anunció Evo Morales, estaba en duda si ese calificativo de Estado plurinacional iba a seguir, ¿no es cierto? Entonces, históricamente no se puede afirmar, digamos, que ahora exista otro subperiodo, ¿ya? No se puede afirmar. Entonces, para términos históricos, nosotros seguiríamos, digamos, estudiando lo que es un periodo como república, ¿no? Republicano. Esta división de la historia es una primera cosa que no tienen que olvidar en lo posible, porque si recuerdan esta división de la historia de Bolivia, les va a ser un poco más sencillo identificarse en tiempo y espacio en diferentes circunstancias. Por ejemplo, si yo les hablo de los incas, por ejemplo, de los quechos, ¿no? Del imperio quechua, del Tahuantinsuyo, no creo que esté en el periodo republicano, ¿no? Tampoco en el colonial. Entonces, el imperio quechua como tal tuviera que estar en el precolombino. Entonces, si se acuerdan esta división de la historia de Bolivia, es un poco más sencillo que se ubiquen en los diferentes acontecimientos que vamos a desarrollar, ¿sí? Ahora, cada periodo, para su mejor entendimiento, se ha subdividido. Y esto es porque, o sea, dentro de un mismo periodo han ocurrido diferentes circunstancias que fuerzan a la historia a hacer subdivisiones, ¿sí? Como por ejemplo, o sea, una persona tiene infancia, juventud, adultez, ¿no es cierto? Pero la infancia no es toda igual, ¿no ve? O sea, no es igual un bebé de 2 meses que un niño de 10 años, ¿no es cierto? O sea,
sus características son muy diferentes. Y por eso es que, por ejemplo, con los seres humanos tenemos una primera infancia hasta los 6 y una segunda infancia hasta los 12, ¿cierto? Eh, y eso es porque sus características son muy distintas. O sea, no puede ser niñez así global, ¿no? O sea, tiene que haber primera niñez, segunda niñez. Y en el caso de la historia es semejante. O sea, si hablamos de un periodo precolombino, no ha sido pues todo el periodo precolombino igual o homogéneo. El periodo clásico, por ejemplo, es mucho, mucho, muy distinto al periodo arcaico, ¿no? Que aquí ya lo vamos a ver. En ese sentido es que, por ejemplo, el periodo precolombino se subdivide, ¿sí? Es decir, este periodo precolombino se va a subdividir en tres subperiodos, ¿sí? El primero, que es el más largo por si acaso, que calculamos va a empezar hace unos 21.000 años antes de Cristo, va a durar casi 18.000 años, hasta el 2000 antes de Cristo. Y este periodo está caracterizado porque los habitantes de lo que ahora es Bolivia eran pueblos salvajes, ¿sí? Salvaje no es un insulto, salvaje es una categoría histórica. Al que no sabe, al que no conoce agricultura, al que no construye viviendas, vive en cuevas, va de un lugar a otro buscando alimento, nómada, ¿no? O sea, a eso se llama el salvajismo. Y de hecho, en la historia de Bolivia tenemos un largo periodo de salvajismo, es decir, de pueblos que no sabían lo que era sembrar, cosechar, sino que al contrario vivían de la caza, de la pesca, de la recolección, y eso los forzaba a tener que desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento. Y, y es un periodo muy largo de la historia donde básicamente la única cultura que se registra. Ahora sí me están oyendo, tengo pésimo internet, van a disculpar. Se escucha otra vez, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ya, van a disculpar. Bien, decía entonces que el periodo precolombino va a conocer en primer término al periodo arcaico, un periodo extenso, caracterizado por sociedades de tipo salvaje, ¿no? Que vivían en cuevas, ¿no? Y de la cual vamos a encontrar a la cultura vizcachani, básicamente como único vestigio. Se lo llamó así porque hay un pueblo que actualmente se llama Vizcachani y es cerca de ahí donde se han encontrado puntas de lanzas, fragmentos de hachas, y lo cual hace suponer que por ahí ha transitado una cultura que ahora llama el nombre de cultura vizcachana. Lo que están viendo, por ejemplo, aquí en la derecha, son pinturas rupestres que están en Oruro. Es una llama, lógicamente, ¿no? Lo que han dibujado las personas. Y lo más seguro es que, como ven a la izquierda, lo han hecho personas que vivían así. Es decir, vivían, claro, tenían más ropa seguramente porque hace frío en el altiplano, pero seguramente su vivencia era como ven en el gráfico de la izquierda. O sea, un grupo que dormía donde le llegaba la noche, por ejemplo, ¿no? Cuevas, o sea, lugares para protegerse de la intemperie, porque en definitiva no sabían lo que era tener una vivienda construida, ¿no? O sea, ¿para qué construir casas si luego te tienes que ir a buscar comida, ¿no? No tendría sentido. Entonces, ese era el estilo de vida del periodo arcaico, que como les digo es el más largo, pero a la vez el menos desarrollado. Ahora bien, más o menos por el año 6000, 5000 antes de Cristo, va a empezar un proceso de domesticación de las plantas. El choclo, por ejemplo, que ahora comemos, o la papa que ahora comemos, no siempre ha sido comestible, ¿no? O sea, son plantas domesticadas ya, o sea, consumibles para nosotros. Pero alguna vez han sido frutos o productos silvestres, que si los comíamos no nos causaba indigestión, ¿no? O sea, nos caía muy mal. Si alguna vez van por el norte potosino, por ejemplo,
y van a los montes, van a encontrar todavía tipo de papa que no está domesticada, o sea, papa de peso le llaman allá, y si te lo comes te cae muy mal. Entonces, por ejemplo, esa es una papa que no está domesticada. Entonces, domesticar una planta silvestre para que sea consumible para nosotros no toma pues 50, 100 años. ¿Sí? Domesticar una especie silvestre es un proceso que dura varias y varias generaciones de la misma planta. O sea, te tomará varias décadas, es que no siglos, domesticar una planta para que sea consumible para nosotros. Imagínense que más o menos el 6000, 5000 antes de Cristo empieza este proceso de domesticación de las plantas, que va a terminar más o menos el año 2000 antes de Cristo con la dominación, o sea, el manejo, el dominio de la agricultura, ¿sí? Es decir, los pueblos andinos van a empezar a dominar esa técnica que nosotros llamamos agricultura. Respecto al oriente boliviano, o sea, todo lo que no es la parte andina, Santa Cruz, Beni, Pando y demás pueblos, no ha habido este proceso de descubrimiento de la agricultura. Y eso es porque el clima en el oriente es mucho más benévolo. Es decir, hay animales para la caza, hay fruta para el consumo que no se quería domesticación. Entonces, los pueblos que habitaban el oriente no han tenido la necesidad ni la obligación de evolucionar. O sea, se han quedado en un estado salvaje casi, semi-salvaje o salvaje. Incluso hasta bien avanzada la república, hasta los tiempos de Vallivian e incluso más, Bolivia registraba la existencia de pueblos salvajes. Entonces, la naturaleza ha permitido que los pueblos del oriente, ayoreos, chiquitanos, tacanas, ¿no? Ha permitido que esos pueblos puedan conservar un estilo de vida muy primitivo, ¿sí? No estaban forzados a evolucionar. Pero en el caso del altiplano, o sea, ustedes sabrán por cultura general que el altiplano es un lugar frío, casi árido, no tiene presencia abundante de ríos, es muy poco al contrario. Entonces, las condiciones geográficas son tan negativas que los grupos humanos o se desarrollaban o se extinguían. Y eso ha llevado, en definitiva, a que los pueblos del altiplano tengan de manera forzosa que aprender esta técnica que llamamos agricultura. Es decir, a no depender de lo que se puede cazar o pescar, sino a la cualidad de producir y reproducir sus propios alimentos. Y como les digo, no ha sido un proceso de 100, 200 años. Ha tomado un par de miles de años que los habitantes del altiplano dominen la técnica de la agricultura. Y junto con el dominio de la agricultura empieza el dominio de la ganadería, es decir, la domesticación de la llama en primer lugar. Aquí abajo, lo que está son unas casitas, ¿no?, que están dibujadas con lápiz. Lo que nos está mostrando es cómo más o menos eran los pueblos del periodo formativo. Lógicamente, si te dedicas a la agricultura, no puedes irte de nómada, ¿no? O sea, a otros lugares, porque alguien se lo va a comer tu cultivo. Si siembras, tienes que quedarte a cuidar de la siembra y a cosechar. Entonces, la agricultura ha forzado a que los habitantes del altiplano se vuelvan sedentarios, es decir, que permanezcan de forma fija y permanente en un lugar. O sea, no es al revés, ¿ya? O sea, no es que se han vuelto sedentarios y luego descubren la agricultura, ¿no? O sea, no es como decir, bueno, ahora somos sedentarios, ¿a qué nos dedicamos? ¿Seremos agricultores? No, es al revés. El descubrimiento de la agricultura es lo que permite la sedentarización de los pueblos. Pueblos pequeños, 40, 50 habitantes, cuando mucho, pero ya eran pueblos, es decir, que
que esos habitantes ya no querían pues vivir en cuevas, ¿no? O sea, si vas a vivir en un lugar, quién sabe por cuánto tiempo, o sea, quieres estar un poco más cómodo y se va a abandonar esto de vivir en cuevas, dormir donde se pueda, y va a empezar la construcción de las primeras casas, viviendas. O sea, se van a empezar a formar los primeros pueblos. Es por eso que este momento de la historia se va a llamar periodo formativo, porque lo que se está haciendo es formar los primeros pueblos, aldeas, que luego van a tener un desarrollo interesante, que luego vamos a ver, ¿no? Pero el nombre lo dice, ¿no? Periodo formativo. Quiere decir, se están formando pueblos, aldeas, ¿no? Pequeños, pero ya se están formando. Ahora, en este mapa que están viendo, donde hay 4 puntitos, lo que se muestra son los 4 pueblos más o menos grandes del periodo formativo, ¿sí? Si el mapa fuera preciso, aquí tuviera que haber cientos y cientos de puntitos que corresponderían a todos los pueblos que se han formado en ese periodo, que han sido muchísimos, pequeñitos. Pero en el mapa lo que se muestra son los 4 poblados que han tenido dimensiones más o menos interesantes, ¿sí? De los cuales se han encontrado, por ejemplo, sus cimientos, y que sí demuestran que eran poblados que tenían una concentración de gente mayor que las demás poblaciones. Esos pueblos son Pucara, Chiripa, Tiahuanaco y Huancarán, ¿sí? Son, por decirlo así, los 4 poblados más desarrollados del periodo formativo. Ahora, el periodo formativo va a terminar el 600 después de Cristo, cuando uno de esos pueblitos va a empezar a crecer de manera desproporcionada, o sea, se va a empezar a expandir. Y en el momento en que uno de esos pueblos se empieza a expandir de una forma rápida, no sé, o sea, desmesurada, ya no podríamos hablar de un periodo formativo. Estaríamos empezando a hablar de un imperio, o sea, ya no estamos hablando de un pueblito en formación. Estamos hablando del pueblo de Tiahuanaco, ¿sí? Es decir, que este pueblo de Tiahuanaco empezó a acumular influencia, poder, en tal grado que empezó a expandirse de manera sistemática, conquistando a sus vecinos. Y en ese momento desaparece el periodo formativo, porque ya no estamos hablando de un pueblito en formación, estamos empezando a hablar de un imperio, ¿no? Que tiene características de conquista. Y miren ustedes, por ejemplo, en el mapa, lo que está pintado con rojo es donde llegó el área de influencia de la cultura de Tiahuanaco. Entonces, de ninguna manera, este pueblo que ha dominado semejante extensión territorial no puede ser, pues, en ninguna forma un pueblito formativo, ¿no? O sea, tiene que recibir otra categoría histórica. Y es por eso que la historia, a partir del crecimiento de Tiahuanaco, empieza lo que llama la historia el periodo clásico, ¿sí? O también se lo llama periodo de los imperios o de los reinos. Y eso es porque ya no estamos hablando de pueblitos, vamos a empezar a hablar de imperios. El primero es Tiahuanaco, del cual vamos a hablar un poquito más en detalle. Luego vamos a tener el reino de los collas y por último el reino de los quechuas, ¿sí? Para empezar, quiero dejar en claro que no son, o sea, generalmente sabemos confundir tiahuanacotas, quechuas, collas, a veces lo confundimos y pensamos que han sido una sola cultura, una sola sociedad, y no es así, ¿sí? Son 3 culturas muy distintas, las cuales han dominado lo que es el altiplano boliviano. Primero los tiahuanacotas, luego que desaparecen,
los collas van a constituir su reino, y por último los quechuas. Y ahí se trunca todo porque llegan los españoles, ¿no? O sea, hasta ahí llegó nuestro desarrollo natural, por decirlo así. Después viene otro desarrollo impuesto, digamos. ¿Quiénes eran estos tiahuanacotas? De Tiahuanacu no queda mucho más que sus obras, que de por sí, hay que decirlo, son magníficas en cuanto a su técnica y ejecución. Solo por hacerles un comentario, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó científicos místicos a Tiahuanacu, y el alemán que vio Tiahuanacu volvió a Alemania con la siguiente conclusión. Dijo: en ese lugar que llaman Tiahuanacu debe estar el centro de la humanidad. O sea, haya nacido la humanidad, porque son realmente impresionantes las obras que han construido ahí. Y el alemán que fue enviado llegó a esa conclusión, que Tiahuanacu era la cuna de la especie humana, ¿no? Entonces, no estamos hablando de trozos de piedra, ¿no? O sea, son obras arquitectónicas muy interesantes en cuanto a su construcción, durabilidad, interpretación, detalle, complejidad. Entonces, todo eso, o sea, para impresionar, digamos, a un nazi y a todos los que han llegado después, no cabe duda que Tiahuanacu era una cultura muy avanzada para su época. A Tiahuanacu, como la historia bien lo clasifica, podemos encontrar tres Tiahuanacus. Un Tiahuanacu aldeano, o sea, pueblo chiquitito, ¿no? Pequeñito. Podemos encontrar un Tiahuanacu urbano, que ya es una ciudad, de hecho, ¿no? Un poblado. Por ejemplo, aquí ya vemos un Tiahuanacu urbano, ¿no? Ya es una urbe. Y por último, podemos encontrar un Tiahuanacu imperial o expansivo. El aldeano y urbano históricamente se ubican en el periodo formativo, y el Tiahuanacu imperial o expansivo ya corresponde al periodo clásico, ¿sí? O sea, de esto estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del Tiahuanacu imperial o expansivo, ¿no? Un monstruo, una potencia, digamos, militar, en influencia, en política. ¿Qué sabemos de Tiahuanacu? O qué podemos deducir de Tiahuanacu? Porque no hemos encontrado en sí estos, ¿no?, que nos digan cómo era. Pero sí podemos deducir sus características en base a algunos elementos. En primer lugar, tenemos que decir que Tiahuanacu era un estado, ¿sí? Un estado puede tener diferentes formas. Puede ser democrático, puede ser con monarquía, como hay en la actualidad, o puede ser, como ha sido Tiahuanacu, un estado teocrático. ¿Esto qué quiere decir? Teo quiere decir Dios, y Kratos quiere decir poder o autoridad, ¿no? Entonces, en Tiahuanacu, en el caso de Tiahuanacu, su jefe político era a su vez su jefe espiritual. Vale decir que el que era su gobernante también era como su Dios, ¿entienden? Eso es un estado teocrático. Por ejemplo, los egipcios, o sea, el faraón no solamente era el jefe político, el faraón era también un dios, ¿no ve? Era el hijo de Horus. Entonces, en un estado teocrático, el jefe político también se convierte en un dios. O sea que, muy diferente ahora, ¿no? O sea, Luis Arce, nuestro presidente, es un humano, como ustedes, como yo, como todos, ¿no? Todos sabemos que es un ser humano. Pero en un estado teocrático, lo veríamos a Luis Arce como si fuera un dios. No tendríamos que verle a la cara, tendríamos que adorarle y creer realmente que él viene de los dioses, ¿entienden? Ese es un estado teocrático, en el que tu jefe político resulta que también es tu dios, tu deidad. Tiahuanacu era un estado teocrático. Por eso es que las obras arquitectónicas de Tiahuanacu
estaban enfocados principalmente a la religiosidad o a la cualidad de adorar a los dioses, porque eso incrementaba la autoridad política del jefe político, ¿no? O sea, del gobernante. Y que además de gobernante es un dios, o sea, no lo cuestionas, ¿no? No lo pones en duda sus actos, tienes que aceptar. Lo segundo que sabemos de Tiahuanacu es que Tiahuanacu tenía un aparato militar. Como cualquier estado, tenía un ejército. No van a encontrar en la historia, ni antes ni ahora, un estado que no tenga ejército. Porque estado sin ejército no es estado. O sea, ¿qué lo sostiene en el poder? Si no hubiera ejército, ustedes y yo nos agarramos armas, nos vamos a La Paz y lo hacemos escapar a Luis Arce, ¿no? Pero no podemos porque hay una policía, hay un ejército que custodia todo el orden estatal. Por eso es que cuando decimos que Tiahuanaco era un estado, tenemos que afirmar sin ningún temor a equivocarnos que Tiahuanaco tenía su ejército profesional, tenía su propio aparato militar. Porque conquistar semejante territorio se podía hacer por las buenas, lo cual es cierto, a través de alianzas, charles, pactos, pero no todos siempre se quieren someter, ¿no ve? Siempre había pueblos que defendían su independencia y Tiahuanacu para semejante expansión necesitaba un aparato militar. Entonces, otra característica de Tiahuanacu es esa. Tiahuanacu tenía un ejército profesional. Otra característica, como todo buen estado, es la existencia de una burocracia estatal privilegiada. ¿Quiénes son esta burocracia estatal privilegiada? Los funcionarios que trabajan para el Estado. En el caso de Tiahuanacu, sacerdotes, eh, no sé, contadores, o sea, todo lo que haga falta para que un Estado funcione. Y lógicamente, naturalmente, los que trabajan para ese Estado tienen una situación de privilegio, o sea, por encima de los demás habitantes. Si yo soy, por ejemplo, ministro de Estado, no voy a ganar 4.000 bolivianos, ¿no? Voy a ganar arriba de los 20.000 bolivianos. Y díganme si eso no es, digamos, un privilegio, ¿entienden? O si soy diputado, asambleísta, voy a ganar 18.000, 20.000. Y díganme ustedes si eso no es un privilegio, cuando el salario promedio es 4.000 bolivianos. O sea, un diputado gana 4 veces más de lo que gana una persona, un profesional casi normal, digamos, ¿no? Entonces, en todo estado existe una capa que trabaja para que funcione ese estado y que a cambio recibe privilegios, o sea, se constituye en una capa privilegiada de la sociedad. Y Tiahuanacu, al ser un estado, tenía esta capa burocrática privilegiada. Ya les dije, por ejemplo, los sacerdotes, que se dedicaban al culto, a que crean que el jefe político era un dios, o sea, los dedicaban a eso, tenían privilegios. Y otra cosa que es importante apuntar de Tiahuanacu es que tenía que haber clases sociales antagónicas. ¿Esto qué quiere decir? Tenía que haber privilegiados y tenía que haber no privilegiados. En cualquier estado existe una mayoría que no tiene mucho privilegio y existe una minoría que tiene grandes privilegios. O sea, eso es normal en cualquier sociedad que tiene Estado, porque el Estado emerge como el árbitro que va a cuidar los intereses de la minoría para que no sea avasallado por la mayoría. ¿Entienden? O sea, si no hubiera clases sociales, no tuviera que haber Estado. O sea, ¿para qué? Si todos son iguales. Pero si existe ya una capa que tiene privilegios, riqueza, tiene que haber un Estado que los defienda, porque al final el Estado defiende a la minoría
de la inmensa mayoría. Si no hubiera Estado, por ejemplo, los trabajadores van, se entran a la fábrica y se la trabajan. Pero no se puede porque el Estado te desaloja a tiros de la fábrica, ¿no? Y se la devuelve al patrón. Entonces, el Estado, con todas sus bondades y cualidades, existe como un instrumento de dominación de clase. Lo que nos deja entender que Tiahuanaco ya tenía diferencias sociales, o sea, ya había una base amplia de gente que no tenía privilegios y ya había formado una minoría que sí tenía privilegios, empezando del propio gobernante, porque no crean que el gobernante vivía igual que el pueblo, ¿no? O sea, tenía sus cuestiones, ¿no? Y por último, lo que podemos deducir de Tiahuanaco es que seguramente tenía que tener una cierta estructura normativa y jurídica, porque tampoco puede haber Estado sin normas jurídicas, ¿sí? No puede existir Estado sin normas jurídicas. Como no sabemos si Tiahuanaco tenía lenguaje escrito, parece que no, porque no hemos encontrado los restos. Seguramente sus normas jurídicas estaban basadas en la costumbre y en la venganza privada. Si entran a derecho, les van a hacer leer un libro que se llama De los delitos y de las penas, que es una historia del derecho penal, y en una fase de las más antiguas van a encontrar una que se llama la venganza privada. Quiere decir que si causas un daño, te obligan a reponer ese daño, o te dan un castigo similar. Si he robado una oveja, me hacen devolver esa oveja, o uno más tal vez. O sea, la venganza privada se basa en la restitución del daño. Y seguramente es lo que se aplicaba en los pueblos, ¿no? La venganza privada. Y por último, el último elemento que constituye a un Estado es el territorio. Porque, como vemos, Tiahuanaco sí tenía un territorio donde ejercía su poder, su autoridad, sus leyes, todo aquello. Dice finalmente, culturalmente desconocemos cuál es su idioma, porque no sabemos. Y dice, podemos considerar que es una variante del Puquina, que es un pueblo que era muy influyente en la región. Entonces, el lenguaje oficial de Tiahuanaco, en su parte capital, se piensa, nadie está seguro, que era una variante del Puquina. Pero las demás regiones tenían sus propios dialectos. No tan distintos, pero sí sus propios dialectos. Lo más interesante de Tiahuanaco, lo que más lo ha envuelto en misterio, en duda, es la forma en que ha desaparecido, ¿sí? O sea, hasta 1200 existía Tiahuanaco como esa unidad imperial. Pero para 1300 desaparece Tiahuanaco incluso de la memoria de los que habitaban la región. Por ejemplo, los collas que han ocupado después Tiahuanaco no tenían ni idea de quiénes han construido esas obras. O sea que en menos de 100 años, que históricamente no es mucho, se ha borrado cualquier memoria de Tiahuanaco. Y es lo que lo vuelve tan misterioso, tan enigmático a este pueblo, ¿no? O sea, uno que para ser tan grande desaparece muy rápido. Y segundo, que los que han venido después no sabían nada de ellos, ni que hablaban, ni quiénes lo han construido, nada de nada. Lo cual no deja de ser misterioso, ¿no? O sea, cómo semejante estado puede perderse en 100 años sin dejar rastros de su memoria o existencia. Y solo nos han dejado como legado sus obras, ¿no? Su arquitectura. Entonces, de esto que Tiahuanaco desaparece, hay hipótesis, ¿no? O sea, no hay una certeza, pero hay hipótesis. Una primera hipótesis es que tuviera que haber ocurrido un cataclismo. O sea, ¿qué es un cataclismo? Cuando te cae un meteorito, ¿no? Cuando te traga la tierra, eso es un cataclismo, ¿no? O sea, es un fenómeno
de proporciones destructivas enormes. Pumapunku es un lugar que está cerca a Tiahuanaco, donde están las piedras en forma de H, y cualquiera que va al lugar pareciera que ahí hubiese caído una bomba, porque toda la estructura está hecho pedazos, ¿no? Hay piedras que están incluso a cientos de metros de distancia. O sea, cualquiera que lo vería pensaría que haya caído algo, ¿no? O que ha explotado de alguna forma. Y bueno, podríamos suponer que al lago Titicaca hubiera caído una especie de meteorito. Al lago Titicaca lo hubiera desbordado en tal forma que ha arrasado con Pumapunku y ha inundado las ciudades de Tiahuanaco, lo que ha obligado a sus integrantes o a morir o a escaparse, y que no han vuelto al lugar en mucho tiempo, y cuando ya han vuelto ya no había la gloria de antes, digamos, ¿no? O sea, primera hipótesis, puede haber sido un cataclismo, lo que ha despoblado las ciudades de Tiahuanaco. Una segunda hipótesis, que tal vez es de las más científicamente razonables, apoya el hecho de que Tiahuanaco hubiera sufrido una persistente y larga sequía. Ustedes saben que para la agricultura no hay nada, pero nada peor que una sequía. O sea, puedes aguantar un granizo, una tormenta, ya, lo siembras de vuelta. Pero cuando hay sequía, o sea, no hay solución, no hay solución. O sea, no puedes arreglar ese problema. Y algunos rastros geológicos demuestran que sí ha habido una sequía en la región, más o menos por esos años, de 1200 después de Cristo. Así que es posible que una sequía muy prolongada haya destruido la base económica de Tiahuanaco y obligado a sus integrantes, en definitiva, a irse a otros lugares. Y que cuando han vuelto, ya nadie sabía que era Tiahuanaco. Así de simple, ¿no? Puede ser una segunda hipótesis. Y una tercera hipótesis es que Tiahuanaco era tan grande y tenía tantos pueblos dentro de su dominio que puede ser posible que haya empezado una guerra interna. O sea, que algunos estados o ciudades se hayan sublevado contra el Estado central para recuperar su independencia, y Tiahuanaco se hubiera sumergido en una especie de caos interno, ¿sí? Una especie de guerras, de pugnas internas, que al final lo que han hecho es desintegrar el imperio. Lo cual también tiene un poco de lógica, porque cuando Tiahuanaco desaparece, sí se van a registrar un montón de conflictos en la región. Lo sabemos porque los collas se lo van a contar a los quechuas y los quechuas se lo van a contar a los españoles. Y por eso es que tenemos, digamos, esos registros de que en Tiahuanaco o después de Tiahuanaco ha habido un montón de guerras. Bueno, no, como les digo, no estamos seguros cuál ha sido la causa definitiva o fatal para que Tiahuanaco desaparezca. Y es por eso que es tan misterioso y tan enigmático esa cultura, porque a ciencia cierta no estamos seguros de cómo desaparece tan rápido y de forma tan abrupta, ¿no? Pero el hecho es que desaparece. Eso es lo que cuenta. Pierde su influencia. En su lugar, lo que va a surgir van a ser un montón de reinos pequeños, ¿sí? Aquí está pintado con verde a la izquierda, y a la derecha están todos los reinos que componían el Colla suyo, ¿sí? O sea que los collas, como llamamos de forma coloquial, no eran una sola unidad, digamos, homogénea, como era Tiahuanaco, por decirlo, como eran los quechos, sino que los reinos collas eran, como dice el nombre, eran reinos, ¿sí? Pacajes, carangas, soras, chuyes, charcas, quillacas, caracaras, chiches y amparas. Una cosa de 10, 12 naciones
que componían el reino de los collas. Pero para llegar a esta composición, o sea, antes que lleguen a esto, sí ha habido un proceso de mucha lucha interna, ¿sí? Eh, Imagínense un ambiente común de secundaria, ¿no? Un curso de secundaria, y ahí me gusta compararlo a Tiago Naco con el profe, ¿ya? Porque cuando está el profe, hay cierto orden dentro del curso, ¿no es cierto? O sea, hay cierto principio de autoridad cuando el profe está dentro del curso. Lo que mantiene un cierto orden, ¿no ve? Un cierto orden, una paz relativa dentro del curso. Pero, ¿qué pasa cuando el profe se sale? Se pierde el principio de autoridad y empieza el caos, la anarquía interna, ¿no es cierto?, entre los estudiantes, porque la figura de autoridad ha desaparecido. En consecuencia, no hay autoridad y empiezan la bulla, el ruido, las bromas, las peleas, narices rotas. Entonces, en el altiplano pasó algo parecido. Tiahuanaco desaparece y los pueblos que estaban dentro de su dominio van a empezar a hacerse la guerra entre ellos. Se va a empezar un proceso de casi 100 años en que se van a pelear entre los pueblos. Y ya después de unos 100 años, más o menos en 1300 después de Cristo, ya va a empezar a llegar un poco la paz, ¿sí? Va a empezar a constituirse un cierto orden interno en el reino Colla, que nos va a botar como resultado el mapa que están viendo, que estoy señalando aquí en la pantalla, que es el mapa de los reinos Collas, ¿sí? Cada reino tenía su autonomía respecto a los otros, lo que no ha impedido que puedan organizarse, ¿ya? De eso vamos a ver. Para entender a los Collas, tenemos que entender que su política está muy entrelazada con su filosofía, ¿sí? Con su cosmovisión, más que filosofía. Filosofía no creo que hayan tenido, pero sí cosmovisión. Y dice, todo el pensamiento político, ideológico aymara o Colla estuvo regido por el pensamiento dualista. Quiere decir que para los Collas todo se dividía en dos, como los chinos, ¿no? Bien y mal, arriba, abajo, bueno, malo, hombre, mujer. O sea, la cosmovisión Colla tenía esta cualidad de ser dualista. O sea, todo tiene que estar en equilibrio, todo tiene que ser de dos. Y ese pensamiento ha impregnado la política, porque los Collas, en primer lugar, lo que hicieron fue dividir su reino en dos partes. Una parte que iba a ser un Urkusuyu, o la parte dominante, y un Umasuyu, que iba a ser la parte dominada, ¿sí? O que obedecía, más que dominada, que obedecía, digamos. Como entre hermanos, ¿no? O sea, siempre tienes que respetarlo más a uno, ¿no? O sea, si no, sería un poco anárquico la familia. El hermano mayor, por ejemplo, realmente tiene un poco más de autoridad. Los Collas buscaban eso, o sea, que una parte del reino tenga cierta autoridad sobre otra parte del reino. Y lo que hacían los Collas era organizarse. Por ejemplo, los Collas podían aliarse con los Lupacas, con los Pacajes, hacer alianzas y lanzarse a unos enfrentamientos contra los Charcas y los Caracaras, digamos. El que ganaba se quedaba como Urkusuyu, o sea, como la parte con más autoridad. Y los que perdían se quedaban como Umasuyos, o sea, con menos autoridad, y que de algún modo tenían que obedecer a los otros. ¿Sí me entienden? En la historia del pueblo Colla, los norteños, o sea, de lo que estoy marcando para arriba, siempre han sido los Urkusuyos. Seguramente porque estaban mejor organizados,
peleaban mejor, no sé qué factores, pero el Urkusuyu generalmente siempre estaba al norte. Y las naciones del sur eran más que todo umasuyos, o sea, tenían que un poco hacerles caso a los norteños. ¿Ya? Dice, en primer lugar, dice, el Reino Kolla se componía por suyos. Vale decir que, por ejemplo, esta mitad de arriba, el Urkusuyo, o sea, era un suyo, ¿no? O sea, primera división política, suyos, dos suyos, el Urku y el Uma, los suyos. Dice, a su vez, se dividía en marcas. Las marcas son como las naciones, ¿no? Si ustedes han nacido en Potosí y seguiríamos en el Reino Kolla, serían caracaras. Ahora se me escucha, ¿no? Ya creo que ya he vuelto. Ya. Entonces, volveremos. Ya, entonces, primera división política de los collas, los suyos, ¿sí? La segunda división eran las marcas, que también son las naciones que lo componían, ¿sí? Para empezar, por ejemplo, dice, eh, me explico, a pesar de que eran bastante autónomas las naciones o marcas de los collas, eso no ha impedido que en ocasiones entre todos los pueblos consigan elegir un solo rey, ¿sí? O sea, se daba a veces que era tanta la unificación política del reino Kolla que se permitieron elegir un solo rey para todas las naciones del Kolla suyo. Ese rey que a veces elegían se llamaba Malco Mayor, ¿sí? El Malco Mayor vendría a ser como el rey, digamos, de los Collas. Cada marca o cada nación tenía su propio Malco, ¿sí? Pero consta que podía haber a veces un Malco Mayor. Por ejemplo, el último Malco Mayor o rey que han tenido los Collas era Chuchicapaj, y es el que se peleó contra los quechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí sabemos que los Collas, a pesar de su gran independencia, han logrado a veces constituir un solo rey o jefe que ellos llamaban Malco Mayor. Cada nación tenía su propio Malco, ¿no? Elegido entre los pueblos que ganaban. Venían después los Ayllus, que tenían como jefe a un Gilacata, y, y de esa manera más o menos es que los Collas habían hecho un tipo de organización política, ¿sí? Basado en el pensamiento dual. Por ejemplo, dentro de cada nación, ¿no? Dentro de cada unito, había su propio Umasuyo, su propio Urkusuyo, dentro de cada uno. Y dentro de la mitad había otro Umasuyo, otro Urkusuyo. O sea, se subdividía esa mentalidad hasta llegar a los pueblitos más pequeños. En el caso de Potosí, por ejemplo, bueno, antes que prosiga, la solución que encontraron los Collas para establecer quién iba a ser con autoridad y quién iba a ser el que obedecía fue la de sacarse la mugre, ¿sí? Ustedes deben conocer la palabra tincuy. La palabra tincuy quiere decir encuentro. Por ejemplo, aquí están viendo peleando dos jóvenes y un joven es de una comunidad y el otro es de otra comunidad. O sea, no se están peleando entre miembros de la misma comunidad. Se están peleando entre miembros de diferente comunidad. ¿Para qué? El que gane le va a dar a su comunidad prestigio, autoridad. Y el que pierda le da a su comunidad un rol de obediencia. Hoy en día ya no es tanto así, porque, bueno, ya las leyes civilizadas no permiten ese tipo de solución de conflictos, ¿no?
O sea, la ley existe para que no tengamos que llegar a esto. Pero la tradición es tan fuerte en el norte potosino, por ejemplo, que esta práctica todavía existe. Miren que cuando yo estaba chico, por ejemplo, 1995, por ahí, cada vez que había tincuy, en Macha, en Pocuata, se registraba 3, 4 muertos, sí o sí. O sea, había tincuy y sí o sí había 3, 4 muertos. Y eso que esas veces ya había policías en estas fiestas. Imagínense que no hubiera policía, o sea, que no habría policías, o sea, sería una guerra en miniatura entre una comunidad contra otra comunidad. Y los collas habían encontrado como mecanismo de organización política el de la violencia. Hacían tincuy, a veces entre pueblos dentro de la misma nación, para ver qué pueblo iba a ser el con más autoridad. En el caso de los caracaras, estaba en Pocuata o a veces en Macha, la capital. Y es porque eran los mejores peleando contra otros pueblos. Pero también peleaban entre naciones. Por ejemplo, charcas se sacudían con caracaras. Y por eso los charcas eran los urcusuyos y los caracaras los urmasuyos. Y luego se podían juntar entre todas las naciones de aquí del sur y pelear contra las del norte para establecer quién iba a ser urcusuyo y umasuyo. O sea, había un sistema de alianzas y básicamente lo que habían eran guerras. Pero no eran guerras para aniquilarse, eran guerras simplemente para demostrar su superioridad. Si piensan que estoy loco, nos fijaremos en los griegos, en los más civilizados, digamos, del occidente. Los griegos tenían un rol parecido, porque los griegos tenían ciudades-estado, donde una ciudad era totalmente independiente de otra. Por ejemplo, espartanos y atenienses. O sea, no tenían ningún tipo de relacionamiento entre ellos. Y los griegos guerreaban mucho, o sea, iban mucho a la guerra entre ciudades-estado. Ahí están, por ejemplo, las guerras entre espartanos y atenienses. O sea, han entrado en guerra y no eran los únicos. Así que los griegos, como no podían estarse guerreando cada vez, inventaron las Olimpiadas. Uh, Se reunían en una ciudad, llevaban a sus mejores guerreros y en vez de hacer la guerra, ponían a competir a sus guerreros en diferentes disciplinas, maratones, lanzamientos de jabalina, ¿no? Carreras de obstáculos. Y la ciudad que tenía más campeones era la ciudad que tenía luego más autoridad sobre las demás. O sea que los griegos reemplazaron la guerra a través de los juegos, ¿no? O sea, de una forma más civilizada. Los collas es parecido, solamente que los collas no tuvieron la destreza de mandar deportistas, sino que organizaban estos tincus donde se sacaban la mugre entre comunidades, entre naciones, y las naciones que triunfaban quedaban como autoridad, y las que perdían quedaban en un rol de obediencia hasta que se dé el siguiente encuentro. Es por eso que cuando llegan los españoles, y junto con ellos llega Pedro Cieza de León, uno de los primeros cronistas de la época, él va a registrar en sus memorias los relatos de cruentas guerras entre los collas. Cieza de León los registra como guerras, y de hecho eran como guerras, pero el objetivo no era matarse, no era aniquilarse, el objetivo simplemente era establecer jerarquías políticas, ¿me entienden? Es un poco complicado tal vez entender el pensamiento político de los collas, que encontraron como única respuesta a su organización interna el de la violencia, el de sacudirse entre ellos, y el que ganaba era jefe y el que perdía no era jefe, pero era una forma de organizarse, ¿sí?
Y como les digo, a veces llegaban a un punto tal de entendimiento que conseguían tener un solo rey para todas las naciones. Cari, por ejemplo, así era uno de los reyes que gobernó el Collasuyo en su integridad. Chuchicapac, el último que conocemos, que tenía autoridad también sobre todas las naciones del Collasuyo. Los, los collas van a perder protagonismo histórico al momento en que van a ser conquistados por los quechuas, ¿no? Los quechuas, por si acaso decirlo, no son nativos de lo que ahora es Bolivia. Los quechuas son un pueblo originario del Cusco, del Perú, que entre 1200 y 1300 eran un pueblo muy pequeño. Incluso se comenta que los quechuas les pagaban plata, tributo a los collas, para que los collas no los invadan. El reino Colla no era solamente lo que es la frontera boliviana. El reino Colla abarcaba pueblos que actualmente son del Perú y eran vecinos de los quechuas que estaban aquí en el centro. O sea, Cusco está aquí en el centro. Y los quechuas eran un pobre pueblo pequeño, acosado por los chancas, unos vecinos agresivos del norte, y tenían al sur a los collas, un reino que se podía organizar tremendamente, y se dice que los quechuas pagaban tributo a los collas para que no se hagan invadir por los collas. Sin embargo, los quechuas, bajo el gobierno de Pachacútec, se van a organizar de forma efectiva su ejército, y los quechuas en primer lugar van a vencer a los chancas, sus enemigos eternos del norte. Y una vez que los quechuas han vencido a los chancas, los quechuas van a absorber su aparato militar de los chancas. Y los quechuas se van a hacer propietarios de un enorme aparato militar que Pachacútec va a utilizar para avanzar contra los collas. Lamentablemente, en ese momento los collas se encontraban un poco divididos. Su forma política a veces tenía éxito y a veces no tanto, ¿sí? A veces no tanto. Y los quechos aprovecharon un momento de caos interno, digamos, no muy grave, pero sí un cierto caos entre los collas, que Pachacútec da la orden y en 1450 el ejército quechua va a invadir a los collas. ¿Sí? Eh, se va a poner al revés la cosa. Los collas que antes dominaban, ahora van a estar siendo conquistados por los quechuas. El hecho de que ustedes, o yo, o muchos pueblos hablen quechua en Bolivia, es un reflejo de ese dominio que nos han hecho los quechuas, que al final han, han impuesto su idioma. O sea, nos han impuesto el idioma y la religión quechua.